Punto Fijo nació por una casualidad, como una especie de, no digamos anécdota, sino como algo, una cosa muy casual, pero que ninguno de nosotros, ni siquiera nos imaginamos que eso iba a repercutir hasta la fecha como ha repercutido. Entonces, nosotros tenemos pues una creencia, que es, bajo el punto de vista histórico, falsa. La mayoría de las generaciones ahora, como son nuevas, se imaginan que Punto Fijo nació una vez que llegaron las refinerías petroleras a Paraguaná, y eso es, bajo el punto de vista histórico, falso, porque ya con mucha anterioridad en Punto Fijo se hizo plaza, en Punto Fijo se consiguió una escuela federal mixta, en Punto Fijo se petrolizaron las calles, se alinearon y se petrolizaron calles, todo con una labor comunal, sin que ningún gobierno hubiera puesto su granito de arena para hacer ese trabajo. Era una labor comunal, como una especie de enseñanza a la comunidad, porque los pueblos son lo que sus hijos quieren que sean y no lo que los gobiernos quieren que sean. Por eso Punto Fijo se levantó bajo un espíritu sumamente comunal, en el cual todas las personas los sábados barríamos las calles, podábamos las matas de la plaza y botábamos la basura. Toda esa, como lo repito nuevamente, es bajo un punto de vista de labor comunal que debían existir en todos los pueblos de Venezuela. Hay también sobre el nombre de Punto Fijo algunas versiones que no cuadran con los puntos de vista históricos, porque ese nombre no lo impuse yo, ese nombre lo impuso Pompilio Bret, ese es el autor directo, sin ninguna clase de intención de marcar, desde luego, del nombre de Punto Fijo. Punto Fijo se fue acostumbrando a llamarse Punto Fijo y por lo tanto hoy es la ciudad que es, con todas las comodidades que más o menos los pueblos necesitan para vivir, con bastante agua, por cierto, que era una de las grandes calamidades que existían en esa época en Paraguaná, y con todos los adelantos modernos que una ciudad requiere para su vida sana, próspera y feliz. Esta ciudad, que ahora se confunde entre calles largas y edificios pretenciosos, nació no hace mucho. Fue en la década de los 20 cuando el petróleo empezó a jugar con la economía del país y cuando los margariteños, errantes como siempre, se vinieron hasta la antigua Menegrande para conjugar su dialecto con el de los paraguaneros. En la Menegrande comenzaron las conversaciones y las necesidades a ponerse de acuerdo hasta que Pedro Yagua construyó su casa en la ahora calle Páez y Rafael González, con sus intenciones urbanísticas, empezó a liderizar la conformación de la futura ciudad. La Plaza del Obrero es el símbolo que se puede utilizar mejor para identificar a Punto Fijo,
en el empeñoso trajín de ir y venir de las postales. Allí, con el agua traída desde las Antillas, los hombres empezaron a darle forma de ciudad a la ciudad, porque sin iglesia, ni plaza, ni casa de gobierno, pareciera que los pueblos estuviesen desasistidos de identificación. Desde este obelisco empezó a dominarse por un lado la escuela Juan Garcés y por el otro la iglesia Nuestra Señora de Coromoto, y más allá, la gente. De esta gente, proyectada en pocas generaciones, surgieron las escuelas de la maestra Chea y la maestra Meléndez, el grupo escolar Carlos Delgado Chalbot y los institutos privados que recogieron la necesidad de impartir educación media, el Gran Liceo Talavera y ahora la extensión de la Universidad del Zulia, que junto a las intenciones del Instituto Universitario de Tecnología de Coro definen el futuro del Estado Falcón. En 1958, después de 125 años de vida republicana, se crea el Liceo Mariano de Talavera. Este liceo es el segundo liceo público que se crea en el Estado Falcón. El primero fue el Liceo Cecilio Acosta, que fue creado en el año de 1833 bajo la primera presidencia General Páez, con el nombre de Colegio Federal de Varones. Como ustedes pueden ver, transcurrieron 125 años para que en el Estado Falcón y específicamente en Paraguaná se creara el segundo liceo público en secundaria específicamente. Hoy en día, a 1978, podemos decir que las estructuras educativas han avanzado aceleradamente. En el distrito Carirubana funcionan actualmente 12 institutos de educación media. Hay unas 44 escuelas, entre escuelas nacionales, estatales y municipales. Punto Fijo es una ciudad disparada hacia el futuro. Actualmente, en lo que podríamos llamar la zona metropolitana de Punto Fijo, hay aproximadamente unos 125.000 habitantes y se espera, en una proyección realizada por los estadígrafos, que para el año 2000 Punto Fijo habrá cuadruplicado su población. Es necesario hacer mención también del esfuerzo que se ha hecho, específicamente que ha hecho la Universidad del Zulia, con el establecimiento de la Escuela de Administración y Contaduría Pública, que funciona desde hace 20 años también en Punto Fijo. Y los esfuerzos que se están haciendo actualmente en los estudios generales y con la construcción en la parte este de la ciudad del núcleo de la Universidad del Zulia para el funcionamiento de la Escuela de Educación. Esperamos que en un futuro inmediato la Universidad Experimental Francisco de Miranda también desarrolle planes con el fin de prolongar sus estudios aquí en la península de Paraguaná, con el fin de extender sus estudios en la península de Paraguaná. Yo creo que aquí la Universidad Francisco de Miranda muy bien podría aprovechar los recursos humanos que existen para la creación de unas escuelas de ingeniería petroquímica, de escuelas de ingeniería de los estudios del mar, en fin, todo aquello que esté de acuerdo con el desarrollo de esta vasta y esperanzada región del Estado y de Venezuela. Este es el puerto internacional de Guaranao, aliviando y descentralizando las cargas que se recibían en los puertos tradicionales del país. Esta infraestructura, junto con la del Aeropuerto Internacional Josefa Camejo, han dado base para pensar en buenas inversiones.
Fijo tiene la virtud de que, por joven, la historia puede apreciarse como un interlocutor más. En esta sede, el Cine Santa Ana alegró con sus rancheras los gustos mexicanistas del pueblo venezolano. Aquí, en donde hoy es supermercado, el pasaje fue el mercado obligado de los habitantes de la ciudad. Era un mercado atravesado de pasillos olorosos a cazones resecos y a naranjas de Curimagua. En todas estas cosas están inscritos los relatos sobre la vida de una ciudad que prácticamente no tiene pasado. Esta es la ciudad de Punto Fijo, estremecida inútilmente por un viento constante y magnificada por una legión de hombres y mujeres que no son propiamente de aquí, pero que afirman que solo la bendición de la muerte les arrancará de esta tierra. Es Punto Fijo, caliente y sin casi vegetación, un paraíso para quienes sembraron sus vidas en ella desde que la Menegrande fue la Menegrande. Punto Fijo no es solo el recuerdo de Chamba que atravesaba la calle Perú con su olor a pan de la panadería Las Mercedes y su carga de latas de agua encima, ni es la presencia de batutas llenando de alcoholes la calle Zamora, ni es la presencia de Pamperito, aguardiente y honestidad dominando la esquina del Teatro Valles. Punto Fijo es el presente de una ciudad con 2 emisoras en plena actividad, la pionera Ondas del Caribe y la buena continuadora Radio Punto Fijo. Es Médano repitiendo las perspectivas de Octavio Salcedo Salcedo allá por la esquina de la Comercio. Es la proyección de la Menegrande a través de Lagobén y Maravén, que enseñan al mundo, como rodeo industrial de la ciudad, las 2 refinerías más grandes de la existencia. Es un pueblo que se alza no solo en la concepción del cemento y la cabilla, sino en el sentido de la conquista espiritual y moral. Estos barrios surgieron después que el año 51 determinó una variante dentro de la historia social y política del país. Punto Fijo era un casco eminentemente centralizado hasta que empezaron a surgir el 23 de enero, primero, Barrio Ajuro, el Andrés Eloy Blanco, el Barrio Bolívar, Bellavista, Cujicana y tantos otros que fueron conformando la imagen marginal de la ciudad. Estas comunidades, a diferencia de las muchas del país, no respondían generalmente a construcciones débiles a base de latas y cartones, sino que se erigieron en atención a nuevos elementos de construcción. De aquí en adelante, Punto Fijo se puso grandota, por no decirlo así, se puso los pantalones largos. Carirubana no se puede desligar de la historia de la ciudad. Negarlo sería como desconocer en forma desnaturalizada a una progenitora. Esta población que se amamanta en el mar y que tiene la bajada o la subida llena de peregrinaciones, tuvo en su asiento a los que miraban a cerro arriba, como una mira en el destino de Paraguaná. Desde aquí, desde la Carirubana bautizada con nombre indígena, se observó la llegada de las migraciones de toda naturaleza, que le dieron enredos lingüísticos a los futuros establecimientos. Por eso decimos, pañal de patrias, escarpín de pueblos, cuán enredada en forastero acento,
Babel moderna de ilusión y sueños, forma infinita que esculpiera el viento.